Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a preparar este vídeo porque la sesión que tuvimos el otro día, pues al final no está disponible. Eh, Muchas gracias por estar dentro del kit de futuros transformadores con nosotros, con Zuluark. Lo que haremos es un ejercicio de parlamento urbano. Como sabéis, es una infraestructura ciudadana que en realidad nos pone como a activar desde otros lugares la ciudad. Y además es un artefacto que lo que provoca también, ¿no? Es como un aprendizaje pedagógico sobre la ciudad. Sí, bueno, además de ser una herramienta para aprender sobre cómo se hacen los procesos de la ciudad, nos gusta también pensar que es un elemento transformador de ciudad, un objeto que con sus diferentes formas que os enseñará ahora Raquel, no solo sirve para que la gente se reúna y pueda hablar sobre cómo es la ciudad, sino que está transformando la ciudad en sí misma. Este espacio no es el mismo con esa gente reunida en torno a esas sillas y a esos tótems que anuncian que está ocurriendo algo especial que cuando no está eso, ¿no? Total. De hecho, estos son algunos de los proyectos que hemos hecho de la Declaración de los Derechos Urbanos. En general, todos tienen en común que efectivamente componen un espacio como circular o semicircular que se relaciona bastante como con un anfiteatro, como esta composición de parlamento. Tienen en común, insisto, lo que ha dicho ya Luis, el tótem y además como un lugar para sentarse, pero también como el diálogo es articulador de todo lo que pasa, ¿no? Como el diálogo de estar todos juntos y ponernos a pensar sobre el lugar y a accionarlo y activarlo en conjunto. Bueno, pues vistos estos proyectos, también queremos contaros, porque como decíamos, es como un activador un acelerador pedagógico. Y entonces, cómo se recogen como los aprendizajes? Para nosotros tiene que ver con la declaración, eso que hemos llamado la Declaración Universal de los Derechos Urbanos. Y también es lo que pedimos que en vuestros proyectos se recoja, ¿no? Realizar al final una declaración, un decálogo de lo que ha ido saliendo, porque el proceso es tan importante como el resultado, y entonces las dos partes queremos que estén recogidas en el proyecto, y así hemos pensado el kit y ahora os lo vamos a contar. El kit que os llegará es una guía para realizar el Parlamento Urbano y está asociado a estos 5 pasos. El primero tiene que ver con la construcción del tótem parlamentario, es este elemento que al llegar al espacio público pues detona un poco la experiencia y la conversación. Sobre el espacio público seréis vosotras, bueno, los estudiantes en este caso, quienes a través de la exploración de los lugares colindantes a los centros, elegirán uno de ellos, que puede ser bien un parque, una plaza, un huerto, para ponerse a hablar y llevar el tótem hacia allá. Es importante también, tal y como nosotros lo habíamos pensado, que esos lugares estén a una distancia de no más de unos 500 metros del centro por una facilidad vuestra. Pero también es como que entendemos y esperamos que entendáis con lo que os contemos ahora que que es muy flexible y que lo que nosotros os estamos dando son unos pasos básicos, y en el momento en el que vosotros queráis cambiar alguno de estos, pues vamos, tenéis toda la autoridad para que esto pase. La celebración del Parlamento, ¿en qué consiste? Todos los parlamentos vienen articulados por 3 preguntas que ahora veremos a continuación. Entonces consiste en pasear el espacio, en verlo, en caminarlo, y después de eso empezar a contestar a estas 3 preguntas. Para ello va a hacer falta unos dinamizadores de la conversación, ¿no? Que nosotros hemos llamado o que hemos asociado como los roles, los roles. Hemos puesto una serie de roles que también veremos detalladamente a continuación, y que igualmente todo lo que os llegará en el kit
también tiene desglosado cómo tienen que actuar un poco unos pasos para estas personas dinamizadoras y activadoras de la conversación, que serán 3. Así es como lo hemos pensado, porque también la pregunta son 3. Sobre esto que hablábamos previamente, que es el 4.º paso, y es la recogida de los aprendizajes, ¿no?, de las sesiones, está hecha la redacción, o hemos llamado redacción de la Declaración de Derechos Urbanos. Básicamente consiste en ponernos de acuerdo y recoger de entre todas las contestaciones que se han dado en ese espacio público que habéis elegido y que nos han puesto a pensar sobre la ciudad de ahora y la del mañana, poder articular esquemáticamente pues, una declaración de 3, de 4, de 10 puntos. Un poco, nosotras lo hemos pensado como un decálogo, de nuevo como libertad absoluta en si eso tiene que ser un dibujo, o sea, el formato para nosotras no es lo más importante, sino poder conseguir un documento esquemático sobre lo que ha ido pasando esos días. Y luego el último paso consiste en la digitalización y el mapeo. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros ahora hemos abierto un Mind Maps que luego veremos, que luego os enseñaremos el enlace y que compartimos con vosotros desde ya con estos documentos, en el cual lo que os pedimos es que, como con un típico globito de localización, señaléis el centro, el lugar en el que habéis hecho el Parlamento Urbano, que subáis alguna fotografía, vídeo, cualquier parte del registro, así como pues la declaración del derecho urbano, ¿no?, como esa síntesis de vuestra experiencia. Estos son los 5 pasos que además también queremos deciros ya, desde ya, que están asociados a diferentes sesiones. Nosotros hemos contado con 6 sesiones totales, la primera y la segunda sesión de unos 50 minutos, que es la duración de una clase. La primera y la segunda serían pues entender un poco este kit, construir el tótem parlamentario, que además por equipo se vayan viendo esos espacios públicos o pensar en cuál es el sitio que a todos los estudiantes también les interesa realizar el Parlamento Urbano. Entonces eso, como 2 sesiones de ponernos ahí a proyectar y a diseñar y a vivir el espacio público. Luego la tercera y la cuarta tienen que ver con realizar el Parlamento, es decir, hay que llevarse ese tótem, hay que ya elegir quién hace qué rol, hay que ver estas preguntas, por lo tanto sería pues aproximadamente 1 hora y media. Y luego, pues para la puesta en común de los aprendizajes sería la sesión número 5, es ir a clase llevando pues un poco escrito cada uno en unas fichas, ahora veremos específicamente cómo, pero bueno, se lleva todo al aula, todo lo que se ha llevado previamente al espacio común, se lleva al aula, se pone ahí, nos ponemos como a escribir, a dibujar, a hacer la síntesis de lo que hemos aprendido y sobre lo que hemos hablado en el aula. Y la sesión 6 consiste en la digitalización y el mapeo. Entonces, dicho esto, lo que os va a llegar son 9 palos de escoba. Nosotros tenemos aquí 3, 6. 6, ¿no? Son los dibujos que están a la izquierda, que veis, los más largos. Van a servir de estructura tipo trípode del tótem parlamentario. Y los otros 3, lo podéis ver en los siguientes dibujos, están haciendo como un arriostramiento. Está esto para que la estructura sea más resistente. Los 3 de abajo quizá no sean necesarios, lo podéis probar. Las pruebas que hemos hecho nosotros realmente con 6 son suficientes, los 3 de abajo no son necesarios, pero los hemos incluido para que tengáis más herramientas con las que trabajar en lo que necesitéis. Los dibujos veréis que están puestos, una forma de utilizarlos, pero igual se os ocurre otra que os apetece también, ¿no? Eso es completamente libre. Claro, total, porque lo interesante también del diseño que hemos producido para vuestro kit es que estas piezas metálicas, bueno, igual podemos ir haciéndoos un poco el montaje, ¿no? Nosotros hemos pensado que una colocación para estas piezas metálicas
pero también lo interesante, y por eso dejamos la primera sesión un poco de exploración del kit, es que se pueden componer de varias maneras. Entonces, pues eso, exploración y libertad para desarrollar la forma un poco que queráis. Insisto, teniendo en cuenta que esto funciona a modo trípode, que es como esas tres patas que al asentarse sobre el suelo, bueno, pues son absolutamente estables y rígidas. Sí, muchas gracias, Luis. Además de esto, a nivel estructural para el tótem, lo que incluimos en el kit son unas telas que, esa es, aquí tenemos una de ellas, en las cuales esas tres preguntas que ya os adelantaba, que inician y detonan el Parlamento, están impresas y cada una de ellas es como una cara de esos triángulos del tótem parlamentario. Y además hay una cuarta que se pone a modo de banderilla, en la cual lo que pedimos es que una vez se haya elegido el espacio urbano en el que el Parlamento se quiera desarrollar, pues que se identifique, es decir, que se nombre, que ahí se dibuje el Parque de los Patos. Y entonces están dibujados los patos, porque también hemos incluido 3 rotuladores que pueden pintar sobre este tipo de tela y que utilizaréis no solo para nombrar el lugar elegido para el Parlamento, sino también para luego recoger la Declaración Universal de los Derechos Urbanos. ¿Qué más nos queda para el montaje? Para desarrollar el Parlamento y tener un poco unas instrucciones que lo que creemos es que todo el mundo pues, se pueda leer este documento que os mandamos. Es un librito en A5 en el que vienen esquematizados, de hecho, a través de estos dibujos, todos los pasos a desarrollar para realizar vuestro propio Parlamento urbano, incluido el rol del que os hablábamos antes, que es esa persona que dinamiza la conversación, y luego hay otro rol que también es la persona que registra. En fin, encontraréis esto y, por último, esa parte que os contábamos de un parlamento urbano tiene que contener algo donde sentarte o al menos que el suelo cambie, y son unos alfombritas con una geometría circular, que nosotros os hemos propuesto 2 maneras distintas de colocarlas, digamos, hemos hecho un par de dibujos que luego os enseñaremos, como si fuese a vista de pájaro, se ven desde arriba. Entonces nosotros os proponíamos como ir como con las preguntas, pero bueno, también se pueden conformar diversos espacios con esto. Las piezas con las que tenéis que articular, bueno, articular, ¿no? Como... Sí, con las que tenéis que fijar la parte metálica a las escobas, también vienen incluidas en el kit, que es esto que estáis viendo que Luis está haciendo, son unas palometas. Es muy sencillo, tiene unos agujeros hechos. Es súper fácil de montar, no tiene ningún misterio y creemos que también es bonito que sea tan fácil porque también da posibilidades a hacerlo de otras maneras, ¿no? Al ser tan fácil montarlo, porque son básicamente palometas y tornillos, pues podréis elegir. En principio os vamos a proponer una manera que creemos que es bueno empezar casi con esa forma de montarlo, pero es un elemento que nos gustaría que en el futuro, después de utilizarlo, le podáis dar otros usos distintos, ¿no? No sé, ¿lo enseñamos ya cómo funciona o queda algo más por ahí? Sí, podemos empezar a montarlo. Bueno, no sé, espero que se vea bien. Son 2 piezas exactamente iguales como esta, que tienen estas palometas y en la que, uy, a veces si se sale, hay que encajarla bien para que funcione, pero básicamente tenemos 3 patas, podemos colocar aquí, fijamos simplemente apretando por presión. Cuidado que es poco estable al principio. Fuera.
Pues ya quedan fijadas las patas. Podemos darle la vuelta, colocarlo de pie, en este caso en la mesa, si cabe, y si no en cualquier. Os hemos enviado también unas fijaciones para las telas, que voy a ir a por ellas, pero me las dejo fuera, pero las cojo ahora mismo. Sí. Yo hago la muestra de esta tela, mientras tanto, chicos y chicas, para que podáis verlo. Básicamente, en vuestras telas vamos a tener la pregunta relacionada con el Parlamento, del que se instituirías, por ejemplo. Vamos a tener aquí, abajo puesta. Vale, sí, ya podemos montarlo. La vamos a tener ahí debajo. Sí, tendremos en estos tres lados de abajo las tres preguntas y ahora os enseñamos cómo iría montada la parte de arriba, que sería, el título de la declaración y el lugar donde se esté instalando. Bueno, para fijar las telas a los palos es muy sencillito. Estas son unas bridas que se suelen utilizar para juntar cables en oficinas o en sitios donde en ordenadores y demás, pero en este caso nos viene muy bien porque simplemente es colocar así y con un velcro cerramos una, pueden poner 3 en cada lado o solo 2. Vamos, Ahora pongamos. creemos que lo más fácil es poner 2 en cada, arriba y abajo. Y luego, si queréis fijar y pensar, pues lo iréis viendo vosotros para ponerle más o colocarlo como veáis. Mira, si quieres colocar tú esta por allí. Sí. Veis que es súper sencillito de colocar. Si veis que no llega, pues hay que subir la tela un poco para que quede a la altura donde encajan bien las pinchas. Quedan hacia los dos lados, no hay más. Además, lo bueno es que la propia tela tensa el propio kit para que no se abran las patas. Una vez que está amarrado a los dos lados, no permite que el kit de las patas se abran y funciona mejor también. Lo que también nosotros os proponíamos, que ya lo veréis, es hacer grupos para ir montando esto el primer día. Tienen un agujerito, que no os lo he contado, lo más fácil es meterlo y luego se mete por el agujerito para que queden bien enganchadas. Y ahora ya pensamos. Perdona, Sí. te he interrumpido. Nada, que lo que también nosotras os proponemos es que para tener un poco esta experiencia y un poco más constructiva, ¿no? Que hicierais como varios equipos para que todo el mundo pues pueda, pues a lo mejor son 6 personas haciéndolo, se hace el desmontaje, que prueben también, porque de repente esto pues puede estar aquí y entonces se ponen otros 3 palos y que hagáis como las pruebas también entre vosotros. Sí. No sé. Sí, para Sí. terminar el kit, yo creo que para poder hacerlo encima de la mesa y que se vea, porque si no se nos va a quedar muy alto, vamos a pensar que esto fuese la parte de arriba. Le daría vertical. Además, en la parte de arriba solo tiene una tela como este, que tendría el título de la declaración y el lugar donde estéis haciendo el Parlamento Urbano. Y en esta otra pieza, imaginaos que tenemos ya las 3 patas metidas, pues simplemente se coloca una encima de la otra, tiene sus propios agujeros y con una palometa, con 2 palometas que os hemos dejado también en el kit, colocamos una por arriba y se enrosca por abajo, tan sencillo como es, muy muy facilito. Bueno, no lo voy a apretar del todo. Y tenemos 3, ¿verdad? Como 3, siempre, 3, como 3 por... Hay 3 para la pieza metálica 1, 3 para la pieza metálica 2 y luego otras 3 con, ahora sí, con tuerca. Sí, con palomita macho y hembra, digamos. Para unir las dos piezas metálicas. Eso. Por eso aquí salen en el dibujo que veis que hay 9, básicamente son las piezas, y luego las 28 se refiere a... Esas. Sí. Y ahí está. Las 28 serían las bridas estas que llevas 6 por 4, bueno, no sé cuántas. Sí. Lleváis tantas en el kit como para poner en las 4 telas y poder pensarlas sin problema.
Sí. Pues queríamos enseñaros también, porque antes de que los kits fueran mandados, pues sí que nosotros hicimos estas fotografías, aquí veis un poco más a detalle las 3 preguntas: ¿qué conservarías, qué sustituirías, qué añadirías? El logo del Parlamento, y que es a lo que os hacía referencia también antes Luis, esa parte baja y alta. Estaría aquí. Esta es la puerta de la Eso es, segunda que se ve ahí. eso es. Vamos a ir pasando rápidamente también esta parte, porque vamos a tener más sesiones con vosotros y ya entramos más a detalle. Lo que os decíamos, en ese librito tamaño A5, así, os van a llegar estos dibujos explicando de nuevo el proceso, para que además de tenerlo en vídeo, pues lo tengáis así como un manual, un poco de construcción. Lo que veíamos antes de ese espacio público que cumpla la condición, ese espacio público urbano, que cumpla esta condición de no estar muy lejos de vuestros centros. Sobre la bandera, pues esto que hablábamos de este elemento que se queda arriba, poder clavar, o sea, a nivel simbólico, que los estudiantes decidan dónde se clava bandera, y entonces que hagan como un ejercicio de dibujo sobre la tela que simbolice básicamente el espacio sobre el que se va a hablar durante el Parlamento. El Parlamento, cuando llega al espacio público, pues implica que se lleva ese tótem, que se ha montado preferiblemente en clase, al menos como para tener una primera experiencia constructiva, y que en el caso de poder, pues lo que nosotros os sugerimos es que lo llevéis en 2 partes, porque en una solo es bastante alto, entonces llevarlo en 2 partes hacia allá, y allí en directo, pues en cuestión de 10 minutos está terminado de montar. Esto es lo que os hablaba en un principio, sobre las alfombras con una geometría así circular, que van a estar, o que vosotros podréis colocar de cualquier manera. Nosotros os proponemos que estén asociadas a cada una de las caras del tótem, porque así a su vez están asociadas a cada una de las preguntas del Parlamento, y hay una persona que es esta que se encarga de facilitar la conversación. Y lo de las flechas que vemos tiene que ver con quien está haciendo. ¿Qué sustituirías? Digamos a nivel de estudiantes. Pues si hay 10 personas en qué sustituirías, hay 10 personas en qué mejorarías y qué conservarías, pues esas se van cambiando en sentido antihorario. Esta es una propuesta que os hacemos: dividir a 3 los 30 alumnos que tengáis, por facilitar y manejar bien la conversación. Sobre los roles de los que hablábamos, pues esa persona que facilita la conversación tiene dentro de la guía, el manual, un poquito conceptos sobre cómo llevar a cabo la conversación. Y lo mismo para el rol de archivo. O sea, sí que nos parece súper necesario que haya una persona, casi por pregunta, que esté acompañando a ese mediador, que esté registrando todo el proceso. Y aquí lo que estamos viendo es que es una cámara de fotos, pero desde luego los procesos pueden registrarse, pues, por el dibujo, por el sonido. Os podemos pasar alguna referencia de cómo se registra esto desde otros, con otros lenguajes, pero bueno, también libertad absoluta para los estudiantes. El desarrollo del Parlamento está involucrado con estas preguntas, y entonces habéis recibido unos papeles A4 a modo de fichas, que tienen ya puestos las 3 preguntas. Entonces, esta persona que media la conversación le da a cada uno de los participantes, estudiantes, le da una de estas fichas, y mientras que él está hablando, pues ellos van pensando o paseándolo, y tienen que contestar ahí algo, ¿no? Tienen que dar su respuesta. Estas respuestas después son recogidas por temática. Por ejemplo, esta que estamos viendo aquí, ¿no? La de qué conservarías, pues cada una de las personas que han pasado, que son los 30, por esta pregunta, le dan su ficha al mediador. Con esto nos llevamos como ya un marco global de lo que ha implicado el desarrollo del Parlamento, y lo que sí que os sugerimos es que dentro de clase, ¿no?, que sería como la sesión número 5, se llegue
bueno, que se pongan un poco a conversar entre todos los estudiantes que han participado y llegar a una síntesis para hacer la declaración de los derechos urbanos. Escribirla, dibujarla, registrarla, para también llegar a este último paso que tiene que ver con compartir la información no solo de, o sea, de todos vuestros centros y poder hacer como ese mapa un poquito más holístico de qué ha sido el kit para vuestros centros y para todos los estudiantes. Hay una guía en el manual que os pasamos, este que hago referencia constantemente, que es una 5. Y lo que vais a encontraros es que nosotros hemos metido 4 localizaciones distintas a modo de ejemplo, bueno, pues para que las dupliquéis o para que tengáis ahí ya una referencia sobre la que luego trabajar vosotros. En realidad esto es un poco lo que ya os avanzaba al principio, cómo hemos establecido las sesiones y bueno, pues por nuestra parte el próximo día que nos juntemos desarrollamos más en profundidad y sí que os pedimos que si podéis revisar guay este vídeo y nos queréis preguntar algo en específico o ya incluso proponernos variaciones del kit y que lo veamos juntas, pues estupendo. Sí, básicamente este es el resumen de lo que será cada una de las sesiones, ¿no? Para terminar, bueno, pues lo que os ha contado Raquel, las 2 sesiones primeras de construcción y de pensar en dónde se va a hacer el Parlamento, las 2 siguientes sesiones de celebración del Parlamento, con la dinámica que ya hemos contado y que si tenéis dudas nos preguntáis y que si pensáis que hay otras formas de hacer la dinámica que van a funcionar mejor en vuestra clase, vosotros conocéis mejor a los estudiantes que nadie, seguro que va a ser fantástico. Y después de eso, la sesión 5 que viene a ser una recopilación de lo que se ha aprendido y hablado en las 2 sesiones anteriores y la digitalización para compartirlo entre todos los que estáis haciendo los parlamentos. Estamos haciendo los parlamentos. Creo que más o menos es todo. Sí, pues nada, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.